Somos voces rebeldes, voces que resisten, voces que acompañan, voces que regalan ternura y esperanza, voces que comparten luchas y deseos de libertad. Somos voces defensoras, transmitiendo desde La Rojita, el programa radial de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Bienvenidas a una nueva emisión. Hola, muy buenas noches y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Rojita, el programa radial de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. En la emisión de hoy vamos a conversar sobre mujeres, comunidad LGBTI y migración, ya que comenzamos el año enfrentándonos a uno de los más grandes fenómenos migratorios desde 2018. Una caravana migrante conformada por unas 9,000 personas e integrada en su mayoría por mujeres, niñas y niños. También por unas 300 personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y el resto de migrantes de género masculino, en su mayoría jóvenes. Las razones de esta nueva caravana no son desconocidas, son la violencia, la pobreza exacerbada por el paso de los huracanes Eta y Iota, la corrupción gubernamental, su ineficiencia y caos para dar respuesta a la crisis climática y a la crisis humanitaria desglosada de la pandemia del COVID-19, la militarización y el narcoestado. Pues cabe resaltar que somos un país gobernado por un presidente investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico. Vivimos también en un estado permanente de indefensión y de constantes violaciones a los derechos humanos, situación que obviamente se agrava para las más vulnerables, que siempre somos las mujeres, la infancia y las disidencias sexuales. Y es por este estado agravado de vulnerabilidad y por esa necesidad de reconocer el impacto diferenciado que tiene el fenómeno migratorio sobre las vidas de las mujeres y de la comunidad LGBTI, que vamos a abordar hoy el tema de la feminización de la migración con compañeras defensoras de derechos humanos que han compartido luchas con mujeres cisgénero y con mujeres trans que han sufrido los impactos directos e indirectos de la migración forzada. Arranquemos pues, les invito a acompañarnos en esta conversación que tuvimos con la compañera Lilian Girón. Soy dueña de mi propia historia, soy una mujer fuerte y valiente, sobreviviente de la ruta migratoria. Nada me detiene, soy una luchadora, tomada de la mano de otras. Mari Salgado, mujer retornada con discapacidad física de la ruta migratoria. Bueno, para este segmento del programa vamos a dar una calurosa bienvenida a Lilian Funes Girón. Lili es una compañera feminista que ha acompañado la lucha, organización y caminar de las mujeres que integran los comités de búsqueda de migrantes desaparecidos y retornados, y que es un gusto tenerte hoy en La Rojita, Lili, para conversar sobre las mujeres y sobre el fenómeno migratorio, un tema que no es nuevo, pero que se debe reconocer que es una situación con tendencias al incremento, ¿verdad? Hasta el año 2020, cerca de 420,000 mujeres hondureñas se encontraban en calidad de migrantes. Eso representa un 58% del total de migrantes hondureños, es decir, que el porcentaje de migración femenina en Honduras es bastante superior al de migrantes hombres, y son cada vez más las mujeres que migran de manera independiente, lo que se conoce también como la feminización de las migraciones. A pesar de esto que les acabo de mencionar, usualmente no se hace un análisis diferenciado por género, es decir, que el impacto de este fenómeno social en la vida de las mujeres generalmente pasa totalmente inadvertido a pesar de este incremento, del incremento de ellas en estos flujos migratorios. Así que nos gustaría que en esta plática pudiésemos profundizar precisamente sobre esto, ¿verdad?, que estamos comentando, y creo que podemos comenzar analizando un poco el porqué de la migración de las mujeres hondureñas. Entonces, Lili, bienvenida, y quizás esta sea una pregunta así bastante amplia, ¿verdad?, pero ¿por qué crees que se están yendo las mujeres? Bueno, muchas gracias por el espacio y por la invitación, Ingrid. Bueno, yo creo que para poder darle respuesta, digamos, como a esta pregunta, ¿verdad?, a lo
lo que las mujeres pues se están enfrentando, ¿verdad? Para poder tomar esta decisión consciente, que es forzada, pero que al final es una decisión consciente. Yo creo que implica mucho su deseo, ¿verdad? Por aferrarse a la idea de vivir. Es decir, en la migración pues muchas veces se encuentra esa posibilidad y ese ejercicio legítimo, ¿verdad? Del derecho a la vida. Estamos hablando que las mujeres al final están migrando porque buscan seguir vivas y buscan seguir vivas por ellas, pero también lo hacen porque de alguna forma también pueden salvar, ¿verdad? La vida de sus hijas, de sus hijos, de sus familias. Vinculado a esto, ¿verdad? Conectado a esto, están obligadas a irse, a huir, precisamente por toda la violencia y el terror que se vive en este país. De igual forma por el régimen, por la dictadura que violenta sus vidas, sus cuerpos, sus pueblos, sus comunidades, por la corrupción, por toda la crisis a nivel de salud pública que sabemos que es histórica, ¿verdad? Pero que se ha agudizado muchísimo más a partir del año pasado con todo lo de la pandemia y la precariedad que esto ha traído también a nivel del derecho al trabajo. De igual manera también el empobrecimiento se ha visto totalmente agudizado. No podemos olvidar tampoco ni desconocer, ¿verdad? Que a partir de los 2 huracanes en el año pasado, pues hay compañeras, ¿verdad? Que se han quedado totalmente sin nada, sin absolutamente nada a nivel, hablando en términos de cuestiones materiales, pero también compañeras que han perdido todo, hasta sus proyectos de vida incluso. Entonces creo que otra causa, y que lo mencionaba también ayer una de las invitadas en el programa de Sandra Maribel, era que la desesperanza se está volviendo también, ¿verdad? Uno de esos fuertes motivos por los que las mujeres están yéndose del país. En algún momento de lo que me estabas conversando utilizaste el término forzada, ¿verdad? Esa movilidad forzada o migración forzada, que quizás es un término que no siempre se está utilizando, pero ¿crees que es correcto referirnos a migración forzada o hablar más bien de una caravana de refugiadas y refugiados en lugar de simplemente decir que es una caravana de migrantes, tomando en cuenta todo lo que nos acabas de comentar? Que si hablamos de convenciones o normativas, digamos, a nivel internacional, entonces se van a ver ubicados dentro como personas refugiadas, como personas exiliadas incluso, ¿verdad? Pero creo que lo importante, Ingrid, es poder rescatar y nombrar la categoría migración forzada. Implica nombrar a responsables. ¿A quiénes son los responsables de que todas estas personas estén huyendo, ¿verdad? De su país, de su territorio? Entonces a mí me parece que es importante hacer alusión al término migración forzada, ¿verdad? ¿Y quiénes son estos responsables y culpables? Bueno, pues el Estado mismo, ¿verdad? Con todas sus políticas fascistas que están totalmente conectadas, ¿verdad? Con otros estados y con otros gobiernos, bajo la creación de políticas y de leyes que sabemos que no legislan, ¿verdad? A favor de la vida, sino al contrario, que se están de hecho teniendo cuotas de poder y cuotas también a nivel económico a través de la vida, ¿verdad? Y de los cuerpos de estas personas que están migrando, que están haciendo uso de toda la fuerza militar y policial para reprimir, para limitar, para asesinar, para desaparecer también a estas personas migrantes. También creo que hay una cuota de responsabilidad con los organismos internacionales, que si bien sabemos son importantes y son muy necesarios también, ¿verdad? Para poder hacer toda la incidencia con los estados y los gobiernos a favor de los derechos humanos de las personas migrantes. De alguna manera también considero que son responsables porque sus formas y sus modelos intervencionistas son asistenciales y eso implica, ¿verdad?, continuar con una lógica capitalista que se lucra, ¿verdad?, que se lucra de la miseria y de las condiciones tan indignas en las que se ha sometido a la población migrante. En un artículo reciente que es de tu autoría, ¿verdad? Comentás que el patriarcado se forma y sostiene también a través de la migración forzada. ¿Cómo nos puedes explicar también esta relación entre el sistema y las prácticas patriarcales y la migración?
Bueno, mira, me gustaría primero comenzar diciendo que hacemos mucha alusión acerca de la feminización de la migración o el impacto, ¿verdad? O el papel que juegan las mujeres dentro de todos estos flujos migratorios. Sin embargo, creo que lo hacemos mucho desde las estadísticas, ¿verdad? Desde los porcentajes de cuántas mujeres están migrando, cuántas mujeres, cuántas niñas. Entonces lo hacemos a través de ahí. Sin embargo, creo que hay otras cosas que tenemos que rescatar, ¿verdad? Como por ejemplo el hecho de que la feminización de la migración tiene distintas miradas, distintas dimensiones. Por ejemplo, está como las mujeres que se quedan, ¿verdad? Para cuidar las hijas y los hijos de las que tuvieron que irse. Las que se quedan buscando a sus hijas y a sus hijos desaparecidos en las rutas migratorias, las que son deportadas y las que son deportadas con algún tipo de discapacidad física, producto de esa ruta migratoria, y las que se quedan también cuidando a quienes han sido deportadas y deportados con una condición de salud, con limitaciones totales, ¿verdad? A nivel de movilidad, producto no solo de los accidentes que hay en llamada esta la bestia, sino que también producto de toda esa violencia, ¿verdad? Del crimen organizado, incluso de los mismos federales o de la policía militar o de las autoridades migratorias, ¿verdad? Que están en los distintos países de tránsito y de destino también. Viene entonces la otra cara, ¿verdad? La que es más visible cuando hablamos en términos de feminización de la migración, que sí, efectivamente son las mujeres que están obligadas, como hablábamos en un inicio, ¿verdad? Para preservar, para encontrar posibilidades, ¿verdad? Poder encontrar otras condiciones, las que tienen que irse, que sin embargo, dentro de este proceso, ¿verdad? De tránsito migratorio, nos encontramos que son las mujeres las que siguen haciendo como todo el tema del cuidado, si van acompañadas, pues de sus hijas, de sus hijos, ¿verdad? Y si no, pues también de ellas mismas. Y hablamos de cuidados desde lo más elemental, ¿verdad? Para poder vivir, desde los cambios de clima, que si mucho frío, que el calor, que la gestión de la higiene, de la salud, del alimento. Entendemos entonces que dentro de este tránsito migratorio, las mujeres están cuidando, ¿verdad? Con quienes se van, con sus hijas, con sus hijos, con sus hermanas, con su padre, con su compañero, pero que también tienen que hacer un doble, triple cuidado para ellas. Entonces, ¿cómo se sostiene el patriarcado a través de estos procesos de flujo migratorio forzado? Se sostiene a través de los cuerpos de las mujeres, porque las mujeres simbolizan en las rutas migratorias un escudo o una moneda de cambio para los hombres migrantes que van con ellas y que puedan a través de sus cuerpos conseguir poder pasar la siguiente frontera o llegar a Estados Unidos, o de igual forma también como en sus cuerpos, ¿verdad? Se suscribe toda la violencia del crimen organizado, se suscribe toda la violencia que avala y administran los mismos estados, ¿verdad? Entonces hablamos de que el patriarcado al final, como lo mencionaba también en el artículo, pues es transnacional y se sostiene y se forma, se sustenta también a través de la migración forzada. Mencionabas también, pues, esto de que la feminización tiene distintas miradas, ¿verdad? Y tiene distintas dimensiones. Y atendiendo a esto, me gustaría que nos adentremos un poco a este mundo de las mujeres que se quedan, ¿verdad? Aquellas que dedican sus días a la búsqueda de sus familiares, que son hombres y mujeres que han desaparecido en la ruta migratoria. Vos que has tenido, pues, un contacto directo con los comités de migrantes desaparecidos, pues quizás nos querés comentar un poquito acerca de quiénes son ellas, cómo enfrentan ellas esta lucha individualmente, pero también desde la colectividad de los comités. Sí, mira, bueno, son hombres y mujeres, ¿verdad? Organizadas y organizados, pero en su mayoría, pues como pasa históricamente dentro de las organizaciones, son las mujeres quienes sostienen, ¿verdad? Todo el proyecto organizativo y colectivo para la búsqueda. Estas mujeres están organizadas hace más de 20 años en distintas zonas del país y a través de su experiencia se han organizado también otros comités u otras organizaciones comunitarias y de base a nivel regional. Algo que es muy valioso, que es muy importante poder mencionar, es que estas organizaciones, estas compañeras que buscan a sus desaparecidas y a sus desaparecidos con su experiencia, con su sabiduría, han creado sus propias estrategias de búsqueda, ¿verdad? Sus métodos, han construido métodos
de investigación que se salen de toda esta lógica burocrática, estatal y academicista que a ellas pues no les ha servido de nada porque sus hijas y sus hijos siguen desaparecidos. Son mujeres también que ponen en el centro de la organización sus historias, las comparten, son mujeres solidarias que cuando una ya está cansada de buscar y se desesperanza también, pues entonces todas, ¿verdad?, siguen como esta misma visión de las madres de la Plaza de Mayo que dicen que cuando encuentran a uno de sus hijos o de sus hijas, entonces todas han encontrado a sus hijas y a sus hijos. Y a través de esta red que ellas han ido tejiendo, ¿verdad?, pues emocionalmente, espiritualmente, estas mujeres se han podido sostener a través de estas organizaciones, porque vivir a diario con la incertidumbre, con el miedo, con la angustia o de hecho, ¿verdad?, haber hecho un reencuentro cuando tienen que repatriar a uno de sus hijas y de sus hijos que lo han encontrado, pero no con vida. Incluso muchísimas de estas madres también, de estas hijas, de estas hermanas, han muerto producto de todos los impactos y las afectaciones en su salud, producto de la desaparición, ¿verdad? Entonces, consideran, y ellas lo dicen, la desaparición como una estrategia también de terror y de culpabilizar y de controlar también la vida de estas mujeres. Sin embargo, pues son mujeres sumamente aguerridas. De hecho, la primera caravana de madres de búsqueda que se hizo en el año 2000, lo hicieron estas mujeres a pie desde el Progreso Lloro, totalmente autónomas, totalmente autogestionadas, llevando queso, llevando tortillas, se fueron a buscar a sus hijos. Y ahora pues se ha convertido esta caravana de búsqueda de madres en una estrategia, ¿verdad? Una estrategia de búsqueda ya dentro de esas rutas migratorias. Y bueno, solo agregando un poquito más, que aún en medio, ¿verdad?, de todo el dolor que les impera con la desaparición, ellas hace poco hicieron poemas con el acompañamiento de Liana Funes y de Brenda Miralda a nivel de la ilustración y el diseño, y en medio de esas jornadas las compañeras pues reivindicaban, ¿verdad?, que ellas son más allá del dolor, ¿verdad?, más allá de la desaparición, más allá de estas luchas, más allá de todo este régimen. Ellas dicen que ellas son más allá del dolor y eso es sumamente esperanzador. Sí, definitivamente lo es, esperanzador, pero también impactante escuchar sobre la fuerza y determinación de estas mujeres que han pasado por situaciones tan dolorosas. Es realmente impactante. Y bueno, como el tiempo siempre se nos hace cortito en este espacio, Lili, sí quisiera pedirte ya para ir terminando, ¿verdad?, para ir cerrando nuestra conversación, una reflexión final en torno a cuál sería esta necesidad o cuál es la importancia de continuar viendo estos fenómenos migratorios desde un enfoque feminista. Yo creo que es importante, yo creo que se han hecho, ¿verdad? Se han hecho. Lo podemos ver a través incluso, ¿verdad?, de todo el posicionamiento, las luchas, los análisis, todo el pensamiento que le dan las feministas comunitarias, ¿verdad?, defensoras, estas mujeres que se enfrentan a los proyectos extractivistas y de despojo de los bienes más vitales, cómo han sido desplazadas, ¿verdad?, internamente, y que eso muchísimas veces les ha llevado a tener que huir, a tener que salir para resguardar su vida. Creo que desde ahí ya se puede hacer como toda esta conexión, ¿verdad?, desde cómo vemos la migración forzada desde una mirada feminista. Sin embargo, creo que es importante seguir seguir profundizando, poder tener acercamiento con estas organizaciones, con estas compañeras, ¿verdad?, que conocen muy bien todos estos procesos migratorios y cómo han sido afectadas directamente ellas como mujeres. Entonces, sí creo que es un desafío total. Los procesos migratorios se dan todos los días. Las caravanas de migración forzada a partir del 2018, sin embargo, va a seguir sucediendo, no es una cuestión coyuntural, o sea, va a seguir pasando porque pues lastimosamente todo pinta que todo se sigue recrudeciendo en este país, la violencia, la miseria, la desesperanza. Y realmente quizás no puedo tener como una mirada tan esperanzadora del asunto, pero sí considero que es importante organizarnos y juntarnos para ver de qué manera acuerpamos y nos sumamos también, ¿verdad? Hacer intervenciones más políticas, más de vida, ¿verdad?, del buen vivir
para las compañeras, para los compañeros, para las niñas, para los niños, y no, ¿verdad?, seguir replicando estos modelos intervencionistas de las organizaciones que al final pues se lucran ya, esperan a actuar hasta que ya vienen las personas con todo lo que traen de regreso. Lilian, no me queda más que agradecerte por habernos acompañado y bueno, compartir con nosotras tus saberes, tu testimonio y decirte que esperamos también volvernos a encontrar en este espacio que también es tuyo. Muchísimas gracias, saludos. Porque amamos la tierra y el agua, los bienes comunes y públicos. Anhelamos la buena salud, la educación para todas. Ejercemos la creativa sexualidad y la libertad del cuerpo y la palabra. Somos defensoras de la vida digna y justa. Y en este espacio reconocemos nuestras luchas. Como lo mencionábamos al inicio de esta emisión, las y los migrantes de la comunidad LGBTI son también a menudo más vulnerables ante el proceso de movilidad forzada, pues se enfrentan usualmente a discriminaciones, explotación y así múltiples violencias según sea el contexto de su migración. Sobre las razones que les obligan a salir del país, conversamos con Suyapa Portillo, abogada hondureña y defensora de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Además, vamos a escuchar testimonios reales de compañeras trans que fueron entrevistadas en su tránsito de esta primera caravana migrante 2021 por agenciapresentes.org. Hola, muy buenas, soy Salomé Ordóñez, soy de Honduras, Colón. Y pues vengo yendo del país por el motivo de que la economía, falta de trabajo, discriminación para todas nosotras. Y aparte de eso, pues los insultos, no tenemos un derecho. Y pues la ley no nos protege. Aparte de eso, cuando uno va a denunciar, lo que hacen es burlarse o no tomarlo en cuenta. Por eso fui a buscar posibilidades de trabajo y para tener un poquito de respeto y un lugar en la sociedad. ¿Y cómo ha sido hasta ahorita estos 2 días de viaje? Pues no tan bien que se diga, pero ahí vamos siempre para adelante. Hemos sufrido mucho, pero ahí vamos. No me vaya pa'l monte. ¿Y cuál es como ustedes como mujeres trans, cuál sería la principal razón para huir? Pues porque en este país sufrimos de intolerancia de las personas hacia nosotros y también discriminación, y pues trabajo para nosotros no lo hay acá. Con lo pasado por la pandemia y con lo de los huracanes, ¿cómo se sienten al tener que dejarlo todo para emprender este camino? Pues la verdad que nos sentimos muy mal, pero estamos confiando en Dios de que todo nos va a salir bien para llegar a nuestro destino, que es alcanzar el sueño americano. A sembrar lo mío, me voy a tirar río, me voy a sembrar. Ingrid, lo más importante a recalcar sobre la comunidad LGBTI en Honduras y particularmente la comunidad trans es la falta de derechos, ¿verdad? El derecho a ser protegido de crímenes de odio, el derecho a la salud, el derecho a vivir en paz, ¿verdad? Entonces, por ser quienes son, legislación que protege esos derechos. Entonces, esa falta de estructuras, de leyes, de políticas públicas, no condena el abuso contra las personas trans, las personas LGBTI. Entonces crea en la sociedad, ¿verdad?, una situación cruel contra las comunidades LGBTI. Entonces por eso la gente migra, ¿no? Porque no se siente protegido por el Estado. Creo que también la gente migra buscando derechos, ¿no? Ya que el país no tiene protección a los derechos, entonces busca ir a países donde tal vez puede tener derechos de protección. Yo creo que también la gente huye por la crueldad, ¿verdad?, que viven como personas trans o como personas LGBTI, ya sea en los barrios, en la sociedad, la falta de educación, ¿verdad? Y a veces la gente migra por trabajo también, ¿verdad?, para conseguir trabajo.
para poder ayudar a su familia. No hay ninguna política pública que le diga a la comunidad LGBTI de que el Estado está protegiéndoles o que tienen ciertos derechos, ¿verdad? Por ser una comunidad vulnerable. No hay nada de eso. Es como vivir en un país donde estás esperando la muerte. Como le dicen los académicos, una necropolítica de Estado, ¿no? Que la gente existe sin esperanza, sin ver una, ¿verdad? Sin esperanza y sin ver una vida a largo plazo, ¿no? También es una política de un narcoestado, ¿no? Porque, bueno, esa es una manera en cómo viven los narcos ellos mismos, cómo viven también las pandillas, ¿no? O sea, esperando la muerte siempre, ¿no? Entonces, ¿qué futuro puede tener una comunidad en un país en donde se está esperando la muerte? Yo creo que ustedes saben esto muy bien, ¿verdad? Como personas, como organizadoras, ¿verdad? Como comunidad feminista, ¿no? Entonces, la cuestión es organizarse. Yo creo que el movimiento LGBTI está en un proceso de organización donde se está definiendo, ¿verdad? Más y más desde que yo lo conocí a mediados de los 2000, ¿verdad? Hasta ahora se ha visto un crecimiento grande, ¿no? Y ahora yo creo que se respeta mucho más el liderazgo de la comunidad trans, particularmente el liderazgo de las mujeres trans, ¿verdad? Y esto también es a nivel de América Latina, ¿no? Que hay un liderazgo muy fuerte de mujeres trans que se debe de apoyar, que debemos hacer lazos y unir lazos con esa comunidad para seguir apoyándonos. O sea, las luchas feministas también pueden ser transfeministas, ¿no? Y se pueden unir esos lazos porque estamos viendo los mismos problemas, ¿no? De violencia a nivel, cuando pensamos sobre las mujeres cisgénero, ¿verdad? Tal vez los niveles de violencia en la casa y en la sociedad son igual de fuertes, ¿no? Y tiene que haber como unir los lazos, ¿no? Hay volar en círculos, hay volar en círculos. Agradecemos a las compañeras que fueron parte de esta emisión y también a quienes nos escuchan por su fiel sintonía. Nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Progreso o en un nuevo podcast publicado en la plataforma de YouTube de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Hasta la próxima. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó su programa La Rojita, Voces Defensoras. Les esperamos el próximo jueves, a la misma hora y en el mismo dial. Porque somos defensoras y no nos van a detener. Defender para mí.